doloroso fue cuando los médicos me dijeron que ya no había nada que hacer con mi esposo, con mi amor de 26 años, y que había llegado el momento de hablar con mis hijos para despedirnos. ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? ¿Por qué si lo operaron, le hicieron la cirugía, pues igual falleció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no creo que uno supere la muerte de nadie. Lo que sí superas es vivir desde el dolor y la tristeza todos los días de tu vida. Hola, hola corazón, soy Regina Carrot, tu coach de vida y mentora emocional. Y antes de empezar este episodio, te quiero invitar a esta gran comunidad para escuchar más entrevistas que te ayudarán a convertirte en tu mejor versión. Una persona mucho más feliz, saludable emocionalmente, que trabaja en sus heridas emocionales para convertirse en una persona indomable. Porque recuerda, tu herida te convertirá en valiente. Lo único que tienes que hacer aquí abajo es oprimir el botón de suscribir. Me encanta leer todos tus comentarios, me pone muy feliz ver todo tu apoyo. Y eso que apenas vamos empezando. No puedo esperar en comenzar esta aventura contigo. Así que muchas gracias por suscribirte, lo aprecio mucho de todo corazón. Ahora te pregunto de corazón a corazón, ¿estás listo? Estamos en un nuevo episodio del podcast de Indomables y estoy feliz en esta nueva temporada porque la invitada que tengo el día de hoy es un gran personaje, es una superheroína, es una mujer que ha pasado por muchos obstáculos en su vida y que nos ha hecho cuestionar lo siguiente: ¿te puedes recuperar de una pérdida? ¿Realmente el duelo tiene un tiempo de caducidad? ¿En algún momento puedo volver a reencontrarme, sanar esa herida emocional y estar bien conmigo misma? ¿Me puedo volver a enamorar? Pero bueno, esas son cosas que vamos a resolver dentro de este podcast. Me emociona presentar a una gran periodista, conductora, madre, ganadora de Emmys. Bienvenida, María Alejandra Requena, ¿cómo estás? Ay, Regina, feliz de estar acá contigo y además de conocer personalmente a la primera indomable, no solamente de este podcast, sino de muchos, porque de verdad que tu energía yo creo que traspasa pantalla y ese es el éxito que has tenido. Muchas gracias, Mariale. La verdad es que les vamos a confesar algo. Llevamos ya rato, algunos minutos conversando, platicando. Sabemos que esto es parte de cuando uno graba en vivo y te agradezco tu tiempo porque sé que has tenido mucho éxito también con tu libro que ahorita vamos a hablar de Elijo ser feliz. Un libro donde hablamos del duelo, de las heridas emocionales, pero quisiera comenzar este podcast preguntándote, ¿qué es lo más doloroso que alguien te ha dicho a lo largo de tu vida? No tiene que ser en el amor. ¿Cuál ha sido algo que te ha llegado? Lo más doloroso fue cuando los médicos me dijeron que ya no había nada que hacer con mi esposo, con mi amor de 26 años, y que había llegado el momento de hablar con mis hijos para despedirnos. ¿Cómo te despides por última vez de alguien que amas? Me imagino que es un momento donde aparte te cuestionas de por qué a mí pasan mil cosas por tu cabeza. Y sabes qué, no es, la peor parte es que no es un momento, son muchos. Esa pregunta, el por qué, no sé ni cuántas veces la hice, no sé cuántas veces mis hijos me la hicieron. Me preguntaban a cada rato, ma, ¿pero por qué? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Por qué le pasó a papá? ¿Por qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué si lo operaron, le hicieron la cirugía, pues igual falleció? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué se repite una y otra vez por muchísimo tiempo. Claro, y aparte me imagino también, si ponemos en contexto a todas las personas, tú estás radicando en Miami, como estamos el día de hoy, estamos grabando desde Estados Unidos. Ismael en ese entonces, tu ex esposo, él estaba en Miami y tú no te encontrabas en el país, ¿cierto? No, yo estaba trabajando, yo trabajé con CNN en español por 10 años y en ese momento estaba cubriendo la Cumbre de las Américas, entrevistando a presidentes, expresidentes, cancilleres, pues muchas figuras importantes. Estábamos en Lima, Perú. Y no estaba con mis hijos cuando eso sucedió, no estaba con ellos, no estaba con mi esposo, mi pareja, padre de mis hijos. Imagínate, teníamos 26 años juntos. O sea, un momento impresionante. Toda una vida y me entero antes de ir al aire, justo antes de ir al aire, por un texto de mi hija.
Y ella te dijo tal cual de necesito que vengas, que te regreses. Ella en ese momento, con 12 años, nada más. Muy chica. Muy chica. Y Andrés tenía 12 días apenas de haber cumplido 15 años. Una edad complicada, sin que pase por ningún trauma, por el tema de las hormonas para cualquier adolescente. Y les tocó solos atravesar por esto. Y mi hija me escribe un mensaje por WhatsApp y me dice, Ma, Paz se cayó, lo ayudamos a sentarse, se vuelve a caer. Y luego me pone, ya no le entendemos. Allí fue cuando dije, le está dando un derrame. Y una de las cosas que cuestionaba, un derrame cerebral, y una de las cosas que cuestionaba, porque cuestioné mucho a Dios. Claro. Porque tuve un conflicto con la fe muy fuerte. Mi hijo también, Miranda, mi hija quizás no tanto. Pero mi conflicto no era solamente porque se había llevado a Ismael. Era porque tuvo que pasar de esa manera, porque mis hijos tuvieron que vivir un trauma que no van a poder olvidar nunca en su vida, esa imagen y el tratar de llevar a su papá y la desesperación y saber que su mamá tampoco estaba y se supone que yo como mamá tengo que estar ahí para protegerlos y no estaba. Que hay cosas que están fuera de nuestras manos, que inclusive como mamá tú me has de entender que dices, si yo estuviera ahí prefería yo pasar por ese momento, pero que ellos siempre protege como a sus hijos. Y te agradezco por abrirte y todo con tu historia, pero inclusive cuando te cuestionas tú en base a el dolor que estás pasando en general durante el proceso, ¿qué haces con ese dolor? O sea, ¿se va, permanece, lo tomas como un aprendizaje o qué haces? Tú sabes que hay muchas personas que dicen, no, ya superaste la muerte de... Yo no creo que uno supere la muerte de nadie. Ismael va a estar en nuestras vidas siempre, toda la vida, va a estar en nuestros corazones porque es que es imposible que tú olvides a alguien que amaste tanto. Eso no pasa. Lo que sí superas es vivir desde el dolor y la tristeza todos los días de tu vida. Y yo recuerdo que llegó un punto de tanto dolor, porque es un dolor que uno siente, Regina, que te rompe en mil pedazos, que te destroza y que atenta realmente, amenaza con arrebatarte todo, porque ya te arrebató la paz para sustituirla con dolor, ya te arrebató la tranquilidad para sustituirla con tristeza. Entonces es muy fuerte en ese momento, pero llegó luego de pues mucho tiempo. Yo digo que no, varía el tiempo para cada quien, no hay un tiempo correcto para el duelo, pero sí creo que hay herramientas para tratar de vivir un poco mejor y tratar de recuperar la paz. Y yo soñaba con recuperar esa paz. Y llegó un momento donde dije, yo no voy a seguir viviendo desde este dolor, no puedo seguir aquí. Si estoy viva, tengo que vivir a plenitud, no puedo seguir así. Pero te voy a decir sinceramente, también el trabajo para lograrlo fue muy fuerte. Porque es un proceso, quizás muchos de los que nos están escuchando también has tenido una pérdida de alguien que amas, de una relación, de cuando termina, que es un duelo, de un trabajo que llevabas toda la vida. Así mismo. De un país, porque te fuiste de tu país y te convertiste en inmigrante. ¿Sabes que yo, una vez que atravesé el duelo y no sabía, pues, sabía que las personas cuando fallece un ser querido, pues entran en este proceso de duelo y hay unas etapas del duelo, pero yo nunca... Pues no se habla de la muerte, Regina, esa es la realidad. Sí, es como un tabú que nadie quiere tocar. Y es lo único seguro en esta vida, porque todos vamos a morir en algún momento o alguien cercano a nosotros, a todos nos va a pasar. Pero una vez que yo estaba metida en ese proceso de duelo y en ese dolor fue que me di cuenta, y sobre todo cuando comencé a escribir, que ya yo había pasado por otros procesos de duelo. Y no me había dado cuenta que lo que estaba viviendo era un duelo, como cuando me fui de mi país y emigré, me fui a Estados Unidos, me convertí en una de las... Imagínate, tantos millones de inmigrantes en el mundo y yo fui una de esas y sí, para mí fue un duelo. Yo acostaba a dormir a mis hijos y me sentaba a llorar porque mi vida como la conocía había cambiado. No estás en tu país, no estás en tu país. Cuando el médico me dijo, por ejemplo, la primera vez, yo tengo varias lesiones precancerígenas, he tenido varias lesiones precancerígenas en mi vida, pero cuando fue la primera, realmente una lesión, era cáncer de piel, por supuesto el susto y empieza también y tú dices, ¿qué es esto? Y comienza un proceso... de mucho miedo, de enfrentar esos miedos, de enfrentar tu mente que te sabotea porque piensas lo peor, por supuesto, y te das cuenta que no te queda otra sino enfrentar eso que está sucediendo y tratar de hacer lo mejor posible con lo que tienes ahora. Cuando me despidieron de mi trabajo o cuando cerraron el canal en el que trabajé por 12 años, que fue en Venezuela, y era el primer canal de televisión del país, y yo decía...
no puede ser esto que está pasando, pero no sabía que era un duelo. Sí, no sabes, nada más en el momento crees que las cosas no están funcionando a tu favor y que dices, me siento incómoda, no sé qué va a pasar con mi vida, pero es un duelo. Es que es una Incluso. incertidumbre total. Cuando estás en esas etapas, cuando por ejemplo sufres por una ruptura de una relación, porque te abandonan o porque es un divorcio o porque tú sabes que ya no funciona, pero había mucho amor. Por supuesto que tiene que doler. Donde Sí. hubo amor, cuando hay dolor es porque hubo amor, así de sencillo. Inclusive. Entonces, es muy duro y darte cuenta que ahora tu vida, tu presente y tu futuro, sobre todo, como tú pensabas que iba a ser, no es, ya no existe. Ya eso que tú querías, que tú aspirabas, ya no va a ser y te toca ir transformando eso. Y hay una referencia que me decía una tanatóloga a lo largo de mi vida en lo que yo tuve una pérdida con mi bebé de 14 semanas, en donde lo he tocado en otros podcasts, ahorita profundizaré más, pero hablando de ese tema, decía, mira Regina, es que a lo largo de la vida un duelo se tiene que vivir porque es el precio que tú pagas por haber amado a alguien. Ay, sí, qué horrible, pero es verdad. Es que es como si tuvieras, y el ejemplo que me dio que a mí me gustó es, cuando te casas, eliges el vestido, es algo que te encanta y después a lo largo de tu vida pues tienes que pagar por el vestido, ¿no? O sea, hay un intercambio, no te lo van a soltar. Dicen, como si fuera algo para ti igual, una persona que amas, en este caso tu ex esposo, en este caso esta bebé o la abuelita que yo le decía, entonces te hizo muy feliz, obtuviste eso y hubo un precio a cambio, entonces el precio que pagas en vida por haber estado en esa persona es el dolor, o sea, es algo humano. Lo que pasa es que es muy duro y la realidad es que tienes que conocer la infelicidad para apreciar realmente la felicidad. A mí hay personas que me preguntan, sobre todo a través de redes sociales, alguien el otro día me dijo, ¿quiere decir que entonces, mi libro se llama Elijo ser feliz? Y me dice, ¿quiere decir entonces que tú no eras feliz? Le dije, al contrario, yo era feliz y perdí esa felicidad, un dolor espantoso me la arrebató. Entonces, por eso hoy en día aprecio mucho más los momentos de felicidad, porque en general sí yo soy feliz. Es mentira que yo todos los días de mi vida soy feliz. Estás contenta, no puede ser. No, o sea, la vida de verdad es una montaña rusa de emociones, donde de repente estás acá, de repente pasa algo y estás acá, pero tú eliges cómo enfrentar eso. Y comienzas a darte cuenta, y yo digo que uno de los caminos para ser feliz es el agradecimiento. Me encanta, sí. Tienes que agradecer esos momentos vividos, la oportunidad, el haber amado a alguien. Y sí, duele demasiado cuando ya no está. Pero también, por un lado, fue un privilegio tener la oportunidad de sentir eso y esa ilusión y eso bonito por mucho tiempo, con lo bueno y con lo malo, porque eso es vivir. Eso es que así es la vida. Inclusive lo platicábamos hace rato, donde lo peor del caso es que ese famoso dicho es, me muero si me pasa algo, me muero si se va. Lo peor del caso es que uno no se muere de amor y no te vas y tú te quedas aquí. De hecho, la persona ya no está en este plano, esa persona ya descansó. Y tú tienes que saber cómo lidiar con esta nueva versión tuya, que de hecho, mi pregunta para ti sería, claro que al momento, me imagino que es una Mariale antes y después. Totalmente. Te toca que al momento que conoces a personas que han pasado por duelos, por pérdidas, o sea, tú tienes ya tal vez una empatía mucho más grande porque solamente tú conoces esos momentos que tal vez otras personas no, ¿cierto? Sabes que conectamos desde el dolor. Exacto. Y eso es muy duro, pero también es una gran verdad. Las personas que hemos perdido a un ser querido sabemos lo que está pasando la otra en ese momento. Y por eso, a ver, yo recuerdo que cuando falleció Ismael había personas que me decían, no, yo sé lo que estás pasando porque es que imagínate, pero no sabes. No. Porque gracias a Dios, y lo decía así, gracias a Dios no has perdido a nadie, un ser querido, no te ha pasado. Y da gracias por eso. Pero no sabes lo que estamos pasando. Igual como lo pasaron mis hijos, los tres perdimos a la misma persona y la forma, el duelo lo vivimos de formas distintas. Porque no hay forma correcta tampoco de vivir el duelo. No hay un paso a paso. No hay un paso a paso. Y sabes que es increíble que me he dado cuenta, este libro ha sido un gran maestro para mí. Hay personas que me lo agradecen y me dicen, mira, ha sido esperanza dentro de la desesperanza, gracias por ese rayito de luz, me has hecho reflexionar y ha sido muy lindo, pero en realidad todas esas personas se han convertido en mis maestros también porque me di cuenta, mira, hay tantos tipos de luto, de duelo, de luto, de dolor. Me contó, por ejemplo, una madre que su hija fue la que le regaló el libro porque la mamá no acepta que ella sea homosexual. Y le dijo, mamá, tú lo que estás viviendo es un duelo porque tu expectativa para mí de vida no es la que en realidad yo quiero, no es la mía. Entonces, para ti, tu expectativa
como ya no es tu presente ni el futuro, es un duelo. Y Sí, es tienes que algo hacer cosas para cambiar, para aceptar sobre todo que esta es la realidad. Cuando uno pierde un ser querido, uno tiene que, más allá de las etapas que se pueden mezclar porque no hay un orden específico y no es que hay un tiempo para la negación y luego un tiempo para la ira y luego un tiempo para tocar fondo y luego para la negociación, no, varía dependiendo de cada quien. Pero la realidad es que tienes que entender en algún punto y aceptar que este es tu presente, que no Eso es importa lo único que hagas, tenemos. ese pasado, no importa lo que hagas, ese pasado no va a volver. Entonces tienes que comenzar a negociar de alguna forma para entender que este es tu presente y es lo mejor y de verdad creo yo lo único que puedes hacer para comenzar a sanar realmente y para tener mejor relaciones en tu vida en general. Porque, por ejemplo, estar una madre y una hija, me ha tocado, por ejemplo, y ha sido impresionante con hombres que han sufrido de violencia o mujeres que han sido abusadas sexualmente y de verdad sus palabras me llegan al corazón. Madres, padres que han perdido sus hijos, que tiene que ser una herida pues casi Muy mortal, fuerte. claro, porque es que no puede ser y va contra natura. Pues por supuesto quienes han perdido seres queridos, quienes se han convertido en migrantes han tenido que comenzar de cero y les ha tocado muy ¿Cuántas duro. personas? Y más que lo vivimos ahora, nosotras, yo siendo de Así México, es. viviendo en Los Ángeles, tú siendo venezolana, estando Viviendo en acá en Miami. Miami, en Estados Unidos. Sí. Por eso es importante este episodio, este capítulo, porque si nos estás viendo o escuchando, es para ti que has pasado o estás pasando por un duelo o como decías, el Así ejemplo de la es. señora, no sabes que lo estás pasando y me encanta que digas herramientas reales, Sí. porque tú te metes ahorita a internet, a Google y dices, ¿cómo superar un duelo? Sí. Dices, no. Sí. O sea, ¿sabes cómo? Sí. Quédate en tu cuarto sola, Sí. en lo oscuro, escúchate, dices, o sea, No, hay demasiado no, ruido. sí, no. Inclusive me encantaría decir que el duelo o inclusive cuando pasa una pérdida, no le importa tu nombre, no le importa tu apellido, no le importa tu privilegio, no le importa cuánto dinero tienes. O sea, al No. final del día todos estamos bajo el mismo Todos. barco. Si tú no empiezas... No discrimina. El duelo no Exactamente. discrimina. Es a cualquier persona le puede tocar lo que acabas de decir, porque hay algunos que piensan, no, porque es que si tuviera muchísimo dinero, esto no pasaría o aquello no pasaría. No, somos seres humanos, te duele igual y en el caso de la muerte es eso, a cualquiera le puede tocar. Inclusive... Yo creo, te voy a preguntar a ti también, pero yo creo que uno no se puede preparar porque a veces hacemos No. hasta lo imposible para decir, mira, si algo pasa mínimo, no sé, te estoy inventando, yo soy independiente, tengo mi dinero, cosas, por más que pase eso, ¿tú crees que te puedes preparar para una pérdida o no? No. Yo creo que, por ejemplo, ya que nosotros ahora, y digo nosotros, mis hijos y yo, pasamos por una pérdida tan grande, yo creo que si pasara otra pérdida, Dios mío, Diosito, no tan rápido, porque generalmente cuando tenemos una pérdida pasa, no sé si las demás personas, pero en mi caso y de otras personas que conozco, pasan muchas cosas malas una tras otra. Pero si llegara a suceder, ya al menos sabemos qué es lo que vamos a enfrentar. Si ya tuviste una probadita. Claro, ya sabemos ese proceso de negación, ya sabemos ese proceso de esa rabia, esa ira que uno siente. El tocar fondo que uno está en una oscuridad espantosa, negra, que de verdad yo decía, y en el libro lo cuento un poco, podía entrar luz por las cortinas cerradas de mi cuarto, pero yo veía todo negro igual, yo veía todo tan oscuro, porque es que esa oscuridad no está afuera, esa oscuridad está aquí adentro. Y llega un momento donde dices, o yo al menos lo dije, yo no quiero seguir viviendo así. No es vida, No es al vida, final del día. No es vida. Y Regina, me di cuenta que hasta el amor que yo le daba a mis hijos, que pues por supuesto será así toda mi vida, pero hasta ese amor estaba tan contagiado de dolor, siempre estaban esas lágrimas, el dejar de sonreír desde el corazón es horrible. Sí, porque Y ya tratar no de está tu recuperar eso, esencia. exactamente, la pierdes. Entonces te toca luchar muy duro para recuperarla, y que es parte de lo que yo hablo en el libro. Sí, es una historia para contar pues todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos años, pero la realidad es que le voy dando también, y eso es lo que me gusta, las personas reflexionan porque se dan cuenta que ellos también son capaces de intentar al menos, hacer algunas cosas que los pueden ayudar. Exacto, de hecho, disculpa. No, que te iba a decir, yo creo que así como la muerte es lo único seguro en esta vida, la vida está llena de cambios.
Y por eso es tan importante tener herramientas que te puedan ayudar a enfrentar esos cambios, no importa el cambio que sea, porque son muchos. Por eso en este episodio a mí me gusta también justo enfocarnos en eso, no solamente hablar de los momentos que tal vez nos han marcado, sino el dar la solución de lo que sucede en el momento actual. Ahorita decías algo importante que creo que a todos nos ha pasado, me ha tocado estar de ambos lados de la moneda, donde uno como amigo, como familiar, tienes por decir a alguien que ha tenido una pérdida. Entonces en ese momento, claro, que te dicen cosas, ya has dicho cosas de no te preocupes, aquí estoy para ti, tal, o digamos que pierdes un trabajo bueno, pero mira, no estabas tan contenta. No hay nada que pueda tal vez justificar o entender lo que estás pasando. Yo creo que el mejor acompañamiento que uno puede tener es decir, aquí estoy para ti, si me puedes escuchar. Inclusive la gente se pone incómoda, no sé si te ha tocado, cuando a veces hablas de alguien que falleció o ya no está porque no saben cómo lidiar. No saben cómo reaccionar. Y es un tema quieres incómodo. Que siga viviendo sus recuerdos, Ojo, ¿no? Lo que pasa es que es incómodo, es complicado para el que nunca lo ha vivido y no sabe cómo reaccionar ante pues, una persona que sí está pasando por un dolor tan grande. Claro. Para ti no es incómodo, es gracias por mencionar. Exactamente. Y ¿sabes qué? Los entiendo porque no es fácil para ellos, pero la realidad es que es muy sencillo. Es muy sencillo lo que acabas de decir. Aquí estoy. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Aquí estoy para lo que necesites. Si en algo puedo servir de ayuda, pues acá estoy. Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí cuando me decían, ¿cómo estás? Que es algo muy normal. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Y yo decía, ¿cómo voy a estar? Empiezo? O sea, me provocaba decir, ¿cómo voy a crees? estar? Entonces yo creo que, por ejemplo, tenía una amiga que ya había pasado también por la pérdida de un ser querido muy cercano. Y la primera vez que la escuché me causó gracia porque sí sabía. Ella decía, sí entendía. ¿cómo vas hoy? Eso es muy bueno. ¿Cómo vas hoy? Claro, porque uno está mal. Y hay días en esos primeros días y semanas, sobre todo y meses, donde vas ¿sabes? En esta montaña rusa de emociones, donde de repente estás medianamente bien y ¡boom! Te vas y caes y tocas fondo y estás mal. De hecho, el duelo no es lineal. La gente cree que vas así creciendo, dices, no, estoy arriba, estoy abajo, un día estoy bien, otro día estoy mal. Incluso sientes como esa bipolaridad que dices, no me conocía, no me desconozco esta tal vez versión mía. Pero ¿quién ¿sabes soy? qué? Regina, yo creo que parte de ese cambio que uno puede estar viviendo, porque pues la muerte es un cambio, lo que pasa es un proceso natural que uno no lo entiende así en el momento, pero parte de eso, y es algo que yo comparto en el libro también y en las conferencias, yo creo que cuando uno está en ese proceso tan duro, tiene que llegar a un punto donde uno te des cuenta que quieres vivir a plenitud con lo bueno y con lo malo, con lo que eso traiga, pero atreverte a vivir a plenitud a pesar que estés en ese momento en mucha oscuridad y revisarte. Yo, por ejemplo, cuando a mí me decían, no, hay un para qué, yo decía, ¿para qué? ¿Cómo va a haber un para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿De qué? Pero llegó un momento donde yo dije, a ver, vamos a revisar acá. Hay cosas que quizás yo pudiera cambiar de mí para estar mejor, porque es muy fácil luego de un golpe tan duro como ese, convertirte en tu peor versión, en una amargada con el mundo, porque la vida sigue para todos. Que le pasa a muchos. Claro, le pasa a muchos. Que no saben salir adelante. Porque es que la vida cambia para ti nada más, la del resto sigue perfecto y a ti eso te llena de ira, de rabia. Entonces te puedes convertir en tu peor versión y ser una amargada y estar triste todo el tiempo y es válido. Pero ¿cuánto tiempo puedes realmente vivir así? ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? ¿O quieres al menos intentar hacer algo? Entonces ese cambio comienza aquí adentro y por obligarte a hacer muchas cosas que no quieres. Porque quieres quedarte en una cama, yo quería era eso, yo quería estar tirada en una cama llorando todos los días, todo el día. Pero me obligaba y decía, no, yo tengo que salir de acá. Tengo que pararme, tengo que ir a trabajar, tengo que darme la ducha, tengo que comer. Tengo que sencillamente seguir adelante, porque además, Regina, y eso se nos olvida en medio de tanto dolor, en mi caso, yo trataba de hacerlo hasta para honrarlo a él. Sí, que era parte de como yo no puedo seguir con mi vida porque siento que no quiero que pienses o que te olvido o que siga adelante. Claro, es la culpabilidad, que eso es la otra parte. Pero si te pones a ver, y a mí me gustaría, este es un ejercicio que puede hacer cualquier persona, si fuese al revés, si yo hubiese muerto y si hubiese quedado él con Andrés y Miranda, yo lo hubiese querido feliz. Claro. Yo hubiese querido que él volviera a sonreír desde el corazón, que rehiciera su vida, pero además, no solamente por él, sino por Andrés y Miranda, porque es un ejemplo bonito para ellos, porque es muy triste, como me dijo una amiga, ella me lo preguntó en su momento,
en su podcast, por cierto. Me dijo, ¿cómo hiciste para no perderte en tu dolor y olvidarte también de tus hijos? Me dijo, yo perdí a mi papá de un infarto fulminante y ese mismo día perdí a mi mamá porque entró en una depresión profunda. Qué fuerte. Y me tocó asumir las riendas y ser una adulta cuando era una adolescente. Que porque, no estás lista porque nunca. Perdí a mi mamá. Ojo, la mamá no tiene la culpa tampoco, porque es muy difícil lo que ella está pasando. Pero también qué terrible que ella diga que perdió a su papá y a su mamá el mismo día. La mamá, gracias a Dios, con los años, porque no fue pronto, pues la recuperó. Sí, exacto. Pero imagínate estar sumergida en ese dolor tan grande y perderte a tal punto que se te olviden tus hijos también. Creo que ese punto que mencionas es muy importante porque uno, por instinto humano, ¿no? Es egoísta. No que seas egoísta, pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, pero claro, también tus hijos están pasando por otro tipo de dolor porque cada quien lo interpreta distinto, pero es importante saber no perderse todos, porque al final son una familia y si en el duelo que alguien está pasando, tampoco olvidarte en este caso, por decir, si fuera que a mí pasara con mi mamá, yo no olvidar a mi pareja, ¿verdad? Y decir, es que perdí a mi mamá, yo olvido a mi pareja, o sea, como que tienes que también estar ahí para y no es fácil. Tu vida. Ojo, no es fácil porque estás en medio de un dolor y el dolor es muy, voy a decir algo y puede sonar redundante, pero es así, es muy individual, es muy solo, tú te sientes muy solo en tu dolor. Y que nadie te entiende. Crees que nadie te entiende, exactamente. Hasta que quizás conoces a otra persona que ha pasado por un dolor similar o peor que el tuyo y dices, wow, yo recuerdo que por ejemplo cuando en mi conflicto con la fe, yo decía, no es que yo voy a dejar de creer en Dios, pero ya va. Estoy tan molesta que es que no puede ser y no entendía y no. Pero también por otro lado decía, yo estoy consciente que yo pudiera sentir un dolor peor. Sí, y que quizás lo estoy navegando mejor. Entonces, exacto. Entonces, mira, hay tanta confusión, hay tanta soledad, tanto dolor que cuesta porque no sabes cómo navegar esas aguas. No sabes que están, pues, hasta respirar te cuesta. Por porque eso, duele demasiado. Yo creo que es importante y es una de las partes que sé que tú también fuiste, Mariale, que es ir con un profesional. O sea, porque a veces creemos, y cuántas veces no te ha tocado que dices, inclusive para desahogarte, es que tengo a mi amiga que me escucha y sí, pero uno no sabe sus puntos ciegos. Entonces tú necesitas también que alguien te ayude a navegar, un experto. Por eso es importante que tengan esa ayuda de otros. Y saber escuchar. Porque tú puedes tener el mejor terapeuta del mundo y gastarte mucho dinero en él. Pero si tú no haces el trabajo, no estás haciendo absolutamente nada. Y al menos intentar. Fíjate, en mi caso pasó algo muy extraño, ni siquiera todavía sé por qué. Yo me arrepiento de pocas cosas en mi vida. Porque trato de hacer las cosas bien, las pienso. Yo no fui a terapia inmediatamente. Yo obligué a mis hijos a ir a terapia. O sea, tú estás pensando como mamá en que ellos estén bien, yo luego me las averiguo. Exactamente. Y yo decía, bueno, no, yo voy a salir de esto, pero que ellos estén bien. Y yo también de alguna manera poder hablar con esas terapeutas para que me dieran herramientas para apoyarlos, para ayudarlos. Pues yo no sabía. Tú dejándote ignorada a un lado. Exactamente. Fueron mis hijos, año y medio después, los que me sentaron. Y sobre todo mi hijo. ¿Qué edad tenían ellos en ese entonces? En ese entonces Andrés tenía 17 años y Miranda tenía 15. Muy maduros. Y me dijeron, sobre todo Andrés me dijo, ¿por qué si tú nos obligaste a ir a terapia, tú no has ido a terapia todavía? Me dijeron, yo sé que tú eres fuerte, nos tienes a nosotros, tienes a la familia, tus amigas, pero tienes demasiado aquí adentro todavía, Ma. Tú tienes que sacar eso que está acá. Y fíjate lo que pasó, les hice caso, los escuché y porque me quedé callada y dije, tienen razón. ¿Por qué yo no me ocupé de mí también? Y ojo, tenía amigas que me decían, tienes que ir a terapia, ¿cómo no vas a terapia? Pero tú estás loca. Decían, no, ya veré, ahora es Andrés y Miranda. Y tenían razón mis amigas, tenían razón mis hijos. Ahora, fíjate algo que pasó, y yo lo utilizo también de ejemplo, porque es importante para las personas que se niegan a ir a terapia y de repente se atreven y no les gusta. Yo con mi primera terapeuta, en ese momento, no hice clic, no conecté. Eso es súper importante, porque si no te entiendes, dices, híjole, no. Si no conectas, no hablas tranquila, realmente no expresas todo lo que tienes acá adentro. Y con todo y que yo no conecté, yo hacía el trabajo. Yo recuerdo que ella me decía algo y yo me quedaba como pensando en eso y me llevaba la tarea a la casa. Yo me llevaba la tarea a la casa y lo aplicaba día a día. Y terminé de hacer un tránsito muy fuerte, pero yo digo que no. Mira, yo intenté todos los atajos posibles. O sea, hay atajos. Todos los atajos posibles. No el camino. No el camino. Hasta que entendí que la única forma
de comenzar a sanar era atravesar el dolor. Me encanta esa frase, o sea, justo si fuera tu frase, creo que esa sería como la perfecta. Sí, es que el camino a sanar es atravesar el dolor, no hay atajo, y definitivamente. Que sepan las personas que un terapeuta te guía, pero no es como que yo ahorita te voy a tocar y te sané. No. Entonces no le puedes echar la culpa al terapeuta, es conectar, como dices. El trabajo lo haces tú. Lo haces tú. Pero fíjate que ya después yo dejé de ir a esa terapeuta y luego lo intenté otra vez. Y dije, vamos a ver qué tal con una terapeuta. Y fíjate, fue online, con mi terapeuta actual es online. Se vale. La primera era en persona y no conecté. Entonces, imagínate, yo online. Y online conecté, pero es que yo creo que depende precisamente de esa energía que atraviesa pantalla, y eso nos enseñó al menos la pandemia. Creo que no todo el mundo aprendió lo que debía aprender después de la pandemia, pero al menos eso pues ayudó a facilitar quizás las cosas para conectar con otros. Y en mi caso, mi terapeuta, yo la primera vez que me senté con ella, me impresionó cuando terminó la sesión, porque yo decía, Dios mío, pero fue contarle, ¿sabes? Sin ningún tipo de reparo, porque había una conexión y poder escucharla y, por supuesto, hacer el trabajo. Ya cuando vuelvo a conectar con esta terapeuta, ya era como mamá de hijos con aquello de la expectativa. Mi hijo, por ejemplo, dejó el college y yo no entendía por qué había dejado el college. Ya lo retomó ahora, pero por su decisión. Su momento, sí. Ay, mira, la terapeuta, la terapia en general, te da herramientas también que quizás tú no estás viendo porque estás metido en tu problema, en tu vida, en tu dolor. Una amiga, hay una conexión emocional y que quizás está esos puntos que no ves. Que no ves, los ni ciegos. Ella tampoco, exactamente, esos puntos ciegos que no ve ni ella ni ves tú por el cariño que hay o por las emociones que hay, que una terapeuta sí puede ver y sí te puede ayudar realmente. Y por algo es importante que te des el tiempo, porque no hay una receta mágica de, en un mes ya sané. Puede que en un mes te sientas mejor, puede que en 2 años, y puedes que en 10 años todavía no, depende. Es como las personas en una relación amorosa dicen, todavía no supero a mi ex, en este caso, y que dices, es que no has hecho el trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Están tomando atajos. Me llevo esa frase, esta conversación que me encanta, Mariale, y me llevo también esta parte que dice en tu libro, bestseller para todos los que sepan, que quiero que ahorita nos digas dónde lo pueden encontrar. Elijo ser feliz, atrévete a renacer en medio de la oscuridad. En ese dolor, en ese momento. Entonces, para finalizar esta gran conversación, que no me gustaría finalizar, pero yo entiendo que mañana viajas. Sí. Y aparte que hemos creado una bonita conexión y amistad y todo. Sí, viajo por mi conferencia, que estoy muy contenta con esa parte también, y pues por supuesto todo lo que es el libro, cómo ha conectado a las personas con él, bueno, inmensamente. Digo que me llena el corazón, me llena el alma, porque está cumpliendo el cometido, y es eso, tratar de que las personas entiendan que a pesar de los momentos difíciles, del dolor, de la incertidumbre, hay esperanza, hay un poquitito de luz y puedes tú salir de allí, pero siempre y cuando hagas el trabajo. Entonces, nunca es tarde, elige ser feliz, periodista, mamá, ganadora de Emmys, modelo, casi que nada más te falta cantar, que te diga. No, eso sí no, eso te lo dejo a ti, que tú sí cantas muy bien. Pero te agradezco, muy linda esta conversación. Yo sé que ya todo el mundo te conoce en todas partes del mundo, pero por favor dinos en qué redes sociales te pueden encontrar para que todos te puedan seguir. Requena Oficial en Instagram y en TikTok. También estoy como M. Requena Oficial en el resto de las redes. María Alejandra Requena en Facebook, igual en YouTube. Pero les quería comentar también el libro, donde lo pueden conseguir. Exactamente. En Amazon. Dios mío, bendito Amazon, que llega a casi todas partes del mundo. Esto ha llegado a Israel, Australia, Londres, París, Italia. Me han escrito de tantos países, pues del otro lado del charco, como le decimos, y también de este lado, pues de México, toda Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos. También está buscalibre.com, que está muy bueno. Sí, está para Latinoamérica, en las librerías Nacional y Panamericana en Colombia, las principales librerías de Caracas, en Venezuela, y pues en algunas del interior. Pero la idea es que cada vez esté en más lugares. Ferias del libro, he estado viendo, fue la de Los Ángeles, por cierto. Voy a la de España. Lancé en Bogotá, que es una feria de libro increíble en Colombia. Preciosa, y tuvo un gran éxito. Gracias a Dios, y le ha ido muy bien. Eso lo agradezco sobre todo por las palabras y el cariño, el apoyo que han tenido para el libro Elijo Ser Feliz, y también para la conferencia. Y próximamente el podcast, y vas a ser mi invitada. Claro que sí, agendamos ahorita acabando. Pues entonces es un libro que te va a ayudar a dar herramientas para renacer en la oscuridad y para que elijas ser feliz. Para que enfrentes los cambios de la vida, Regina, y gracias por el cariño sobre todo, y por esta oportunidad.
oportunidad. No, gracias a ti. Tan Me quedo linda. con una gran amistad aquí Sí, también. claro que sí. No olviden suscribirte aquí al podcast, al canal, en cualquier lado que escuches Indomables, porque tu herida te convertirá en valiente. Definitivamente.